Gracias por el buen ambiente que tenemos, por el gozo que podemos sentir tu presencia, Señor. Te pido que quites de nosotros cualquier distracción de la mente. Sé que hay problemas, sé que hay cosas, Señor, pero ayúdanos a concentrarnos por estos breves minutos en la enseñanza de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. El libro de los Salmos, hermanos, se considera el himnario del pueblo de Dios. Cada salmo en realidad es un cántico, un himno, por llamarlo de alguna manera. El libro de los Salmos es un tesoro, un gran tesoro. De verdad, los Salmos es, primero, el libro de los Salmos es el libro más grande que nuestras Biblias tienen. Pero los Salmos son una recopilación de sabiduría, son una recopilación de palabras maravillosas que Dios inspiró a los autores. La mayoría de ellas son oraciones, alabanzas. Este libro es demasiado preciado por los cristianos, por los judíos. Es el libro que más se lee de toda la Biblia. El libro de los Salmos se usa en bodas, funerales, cumpleaños, ocasiones especiales. Hay salmos casi para cualquier situación de la vida. Por ejemplo, yo fui a visitar a Walter el martes y yo abrí mi Biblia precisamente en Salmos. Y aunque él estaba muy cansadito y estaba durmiendo, bueno, le leí la Biblia a la hermana Blanquita que estaba ahí y le leí un salmo, el salmo número 5, se lo leí, se lo expliqué, nos pusimos de rodillas, tomamos la mano de Walter, oramos, porque los salmos, hermanos, contienen muchas palabras hermosísimas, hermanos. El libro de los Salmos también era el libro preferido de Jesús. Es el que más menciona el Señor Jesucristo como referencia. Más de una cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento, por supuesto que están en el Nuevo Testamento, las referencias del Nuevo Testamento son de los Salmos. Escúcheme bien. Las referencias que hay en el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento, la mayor parte de esas referencias pertenecen a los Salmos. Lo cita el apóstol Pablo, lo cita Jesús, lo citan diferentes autores en el libro de los Salmos. Debido a que muchos salmos fueron escritos, hermanos, para la adoración, el título en hebreo, lo que quiere decir salmos, es alabanzas. Eso significa alabanzas. La palabra salmo se refiere a esa composición poética que hacían los hebreos con instrumentos de cuerdas. Los hebreos, los judíos, componían alabanzas especiales y todos, la mayoría fueron con cuerdas, ya sea con arpas o el salterio también, o el decacordio, que eran instrumentos de cuerdas para poder alabar al Señor. El libro de los Salmos, entonces, es citado por diferentes autores del Nuevo Testamento. Jesucristo nuestro Señor lo citó también. Miren, vamos a ver esa referencia, por favor, en Lucas 24, vaya a su Biblia, Lucas 24, el versículo número 44. Lucas 24, 44 dice de la siguiente manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y termina diciendo, y en los salmos. El Señor Jesucristo resucitado, cuando va a aparecer a sus discípulos, Él les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que se profetizó de mí. Y luego da tres grandes secciones del Antiguo Testamento. La primera sección es la ley, y ya sabemos cuál es la ley. Alguien que me diga cuáles son los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? O el Pentateuco.
A ver. Exactamente, los primeros 5 libros de la Biblia o la ley de Moisés es de Génesis a Deuteronomio. No pueden olvidarse, eso está más que enseñado una y otra vez. Luego el Señor Jesucristo dice los profetas. Y ahí cuando Él cita a los profetas, eso incluye lo que llamamos hoy profetas mayores y profetas menores. Toda la profecía, ¿verdad? Desde el libro de Daniel hasta Malaquías. Eso son los profetas, pero luego dice los salmos. La tercera sección que el Señor utiliza aquí como referencia es el libro de los salmos. Ahora, dice claramente este versículo que estaban escritas cosas que el Mesías debería de cumplir. Dice ahí otra vez, mire, véalo con cuidado conmigo, Lucas 24:44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Quiere decir que en los salmos hay cosas profetizadas que él debería de cumplir. Ahora dice claramente, estas cosas son las que yo les decía cuando estaba con ustedes. Quiere decir que Jesús utilizó los salmos en varias ocasiones para hablarles y enseñarles e instruir a sus discípulos. Ahora, el libro de los salmos, mire, vamos a salmos para que vea. Vayan al Salmo 1. Salmo 1. El libro de los salmos en realidad es la reunión o la recopilación de muchos salmos, pero están organizados. ¿Cómo están organizados los salmos? Los vamos a ver rápidamente. Mire cómo dice debajo del título Salmos, antes de el justo y los pecadores. ¿Alguien tiene algo que dice ahí? Libro 1. Exactamente. Todos los salmos son 150, pero están divididos por libros. Es decir, que aunque la Biblia es un compendio, un solo libro, tiene varios libros, 66, pero el libro de los Salmos, que es el libro 19, en realidad está dividido por 5 libros. 5 libros. Quien los reunió así es con una intención. Quien se cree que fue usado por Dios para reunir estos 150 salmos es Esdras. ¿Recuerdan a Esdras? Esdras era un erudito, era quien se encargó de enseñar la ley en los tiempos de Nehemías en el tercer regreso de Babilonia hacia Jerusalén. Entonces, estos 150 salmos están divididos en 5 libros. Cada sección tiene un título o un tema, por llamarlo más bien, un tema. Los salmos, hermanos, como hemos visto, la gran mayoría de ellos tienen un título. Hay algunos que no tienen un título o que no está identificado el momento histórico donde se escribió. Mire, 73 salmos fueron escritos por el rey David. La mayoría los escribió David. 73. Pero David los escribe de acuerdo a la situación que está viviendo. Por ejemplo, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, escribió algunos salmos. Cuando estaba escondido en la cueva en Adulam, escribió otros salmos. Cuando fue confrontado por su pecado con Betsabé, escribió otros salmos. Cuando andaba en el desierto huyendo porque Saúl ya andaba tras de él, escribió otros salmos. Entonces, esos salmos que sí están identificados contienen el lugar o la situación en la que se escribió ese salmo. Por ejemplo, mire, vamos por favor al Salmo, déjeme le digo, al Salmo número
A ver, déjenme ver. Ahí voy. Salmo 68. Salmo 68. Dice aquí, al músico principal, Salmo de David. Salmo de David. Vamos más adelante. Vea por favor ahí en el Salmo número 70. Número 70. Salmo 70. Si tienen su Biblia ahí dice, al músico principal, Salmo de David para conmemorar. Y ahí usted puede ver el autor en algunos de ellos y la situación en la que se encontraba el autor a veces para poder escribirlo o por qué lo escribió. Vea, por ejemplo, uno muy sobresaliente, el Salmo 90. Vayan al Salmo 90. Este salmo, miren quién lo escribió. Salmo 90. Dice ahí, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, o que transita brevemente. ¿Oración de quién? Varón de Dios. ¿Quién escribió el Salmo 90? Moisés. Moisés es muchísimos años más antes que David, muchos años antes que David. Entonces, Salmos, hermanos, contiene un largo periodo histórico. Algunos escribieron, el más antiguo de ellos se cree fue el Salmo 90, que lo escribe Moisés, pero algunos los escribieron antes del exilio y algunos después del exilio. Estamos hablando de casi 900 años cubre de historia el libro de los Salmos. 900 años. Es el libro que más periodo abarca desde que se escribió uno hasta el último salmo que se escribió. Como dije, David es quien escribe la mayoría de ellos, 73 que se saben con certeza, que dice el título ahí, aunque hay dos más, es decir, serían 75 en realidad, si contamos dos salmos que el libro de Hechos atribuye a David. Porque déjeme decirle esto, hay salmos que no se conoce la autoría. Hay salmos que no se sabe quién los escribió. Sabemos que son inspirados por el Espíritu Santo por su contenido que tienen, pero no hay un autor claramente definido. Miren, por favor busquen Hechos 4:25. Hechos 4:25. Miren lo que dice ahí la Biblia. Hechos 4:25, yo lo leo, dice, porque que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí este pasaje está citando un salmo. Vea por favor el Salmo 2. El Salmo 2, 1 y 2. Salmo 2, 1 y 2. Mire lo que dice ahí. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas? Esto que está aquí lo está usando en el discurso como si David lo hubiera dicho, pero en realidad, si usted viene al libro de los Salmos, no va a encontrar que dice de David. Aunque el Nuevo Testamento Hechos lo atribuye a David, el libro de los Salmos por sí solo no lo atribuye a David. Por eso es que los que están claramente identificados como autoría de David son 73. Aunque vuelvo a repetir, tenemos dos que lo atribuyen en el Nuevo Testamento. El otro se encuentra también en Hebreos 4:7. Hebreos 4:7. Yo lo leo para que usted me escuche. Hebreos 4:7 dice así. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto pertenece al Salmo 95, que tampoco tienen el Salmo bien definido que fue David. Entonces, sí, pueden ser 93 y 73 y otros le ponen 75
a el rey David. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número uno, póngale ahí. Número 1. El libro de los Salmos era uno de los preferidos de ¿quién? De Jesús, exactamente, de Jesús. Uno de los preferidos de Jesús. Número 2, la palabra salmo proviene del hebreo teilín, que significa alabanza. Alabanza. Y deberíamos, hermanos, nosotros también de alabar al Señor. Todos deberíamos de alabar al Señor, todos. Muy bien, número 3. Jesús en Lucas 24:44 llamó a esta sección los salmos. Los salmos. Además de ser un libro de oración, número 4, ¿estamos? Muchos salmos fueron escritos para ser acompañados con, anótele, instrumentos de cuerdas. En el número 4 va instrumentos, puede ponerle solamente, o instrumentos de cuerdas. Instrumentos de cuerdas. Número 5. Número 5. Los títulos de los salmos contienen la información diversa, como el autor, instrucciones musicales y el, anótele, momento histórico o motivo histórico, también pudiera usted ponerle, o el contexto histórico también. Cualquier palabra de esas está bien. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente sección. ¿Cómo están compuestos estos salmos? Hay varios salmos y no lo anoté aquí, pero se los voy a mencionar. Los salmos contienen, como dije, profecía del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo es el Mesías. Ahora, hay unos salmos que se llaman salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. Estos salmos mesiánicos son los que precisamente hablan acerca del Mesías, de algo que iba a cumplir, de una referencia profética, o hablan de su venida. Voy a mencionarlos muy rápido, no me voy a detener mucho tiempo aquí, usted puede buscarlos también, pero hablan de la persona del Señor Jesucristo, los salmos mesiánicos. Es el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 16, el Salmo 22, 23 y 24. Le animo a leer esos. 22, 23 y 24. El Salmo 22, haga de cuenta que está describiendo el salmista la crucifixión de Jesús. Habla hasta de sus manos horadadas. Y eso lo vimos el domingo en la tarde, acerca de las profecías cumplidas por Cristo Jesús. Salmo 22 al 24, el Salmo 31, Salmo 40 y 41, el Salmo 45, Salmo 68 y 69, el 72, el 89, el 102, el 110, el 118. Busque la grabación para que vea cuáles son esos salmos, ¿verdad? Esos salmos son los salmos mesiánicos. Todos contienen parte de profecías. Pasamos a la sección número 2, que es cómo está organizado el libro de los salmos, como ya le dije, en 5 volúmenes. 5 volúmenes. El primer volumen abarca desde el Salmo 1 hasta el 41. Desde el Salmo 1 hasta el 41. Y la mayoría los escribe el rey David y tiene un tema central. Es el hombre y su relación con su creador. Déjeme decirle algo entre paréntesis. Algunos estudiosos o eruditos han comparado el libro de los Salmos con el Pentateuco o la ley. Están divididos iguales. El primer libro, Génesis. El segundo libro que vamos a ver, Éxodo. El tercer libro de los Salmos tiene mucho que ver con Números. El cuarto, con Levítico. Y el quinto, con Deuteronomio. Tienen un paralelismo bien hermoso que espero que usted pueda estudiar después. El primer libro de entonces abarca desde el Salmo 1 hasta el 41
y el que lo escribe mayormente es el rey David, y el tema principal es la creación y la relación entre Dios y la persona, el ser humano. David escribe la primera sección, entonces nada más hay 3 salmos que él no escribe de este libro. Es el Salmo 1, el Salmo 10 y el Salmo 33. Todos los demás del primer libro de los Salmos los escribe David. El segundo libro abarca del 42 al 72. Son llamados los salmos de los hijos de Coré y de David. ¿Quién era Coré? Bueno, habría que regresar al tiempo de David, ahí a primero y segundo de Samuel, y recordar quiénes eran estos amigos. También está en primero de Crónicas. Coré era un levita encargado de la música en los tiempos de David. David era músico también. Él tocaba el arpa bien bonito. Tanto que tan hermoso la tocaba que era contratado por el rey para calmar su espíritu del rey. Se ponía loco el rey y entonces venía David y tocaba tan bonito que el rey hasta se tranquilizaba. Bien bonito tocaba el arpa, David tocaba instrumentos y cantaba. Como David era experto en música, él también mandó que los que iban a estar encargados del templo cuando se construyera y de la adoración tenían que ser personas sumamente capacitadas, no cualquier persona, no. Uno de ellos era Coré. Coré tuvo sus hijos instruidos, cantores, y tocaban instrumentos profesionalmente para alabar al Señor. No había ruidajos, ni baterías, ni nada de ese desorden. No, era música bien hermosa. Era música majestuosa para la adoración al Señor. La música en la iglesia no es para que nos guste a nosotros. La música en la iglesia es para que alabe al Señor, para que adore a Dios. Ay, es que a mí no me gusta. Pues no es para ti, papá. Es para alabar al Señor. Es lo que Él pide de alabanza. No, si tocáramos lo que te gusta a ti, ya tuviéramos aquí a no sé quién. ¿Mandé? Ya tuviéramos aquí a Bon Jovi o quién. No sé a quién. ¿Qué artista es ahí, hija? ¿Eh? No, Chayanne es de la época del caldo, no, ese ya no. Bad Bunny. ¿Quién sabe? Bueno, está de moda. Pero gracias a Dios no tenemos nada de eso. Vamos a alabar como a Dios le agrada. Este segundo libro trata de la angustia nacional y el clamor por la redención. Por eso tiene que ver con Éxodo. Porque este libro trata de clamor para ser liberados, hermanos. Entonces, por eso tiene que ver con Éxodo. Este libro lo escribe entonces Coré del 42, los hijos de Coré del 42 al 49, Asaf, otro cantor, al Salmo 50, David escribe del 51 al 65, Salomón escribe un salmo, el Salmo 72, ese lo escribe Salomón. Y luego tenemos otros salmos que no están identificados los autores, pero que se usaban en el templo, en el servicio en el templo, en las ofrendas, en los holocaustos, en las fiestas solemnes, la Pascua, cuando se celebraban las fiestas, utilizaban estos salmos, aunque no tienen específicamente una autoría. Vamos a ir llenando. Número 6, anótenle ahí en sus hojitas. Número 6. Está dividido en 5 libros que son un paralelo al Pentateuco, que es la ley. Pentateuco, aquí lo va a poner aquí. Penta, que quiere decir 5, ¿verdad? Pentateuco. Número 7. El libro 1 se enfoca en anótele, relación personal con Dios. ¿En qué se enfoca el primer libro de los Salmos? En la relación personal con Dios. ¿Quieres saber cómo tener comunión con Dios? Léete el primer libro de los Salmos. El primer libro de los Salmos habla de
de tener comunión con Él, cómo le agrada y todo eso. Número 8, el libro 2 refleja la angustia nacional y el clamor por la libertad o redención, le pueden poner también ahí, ¿verdad? La redención o la libertad. Por eso tiene que ver con Éxodo, el segundo libro de los Salmos, la segunda sección de Salmos. Número 9, el Salmo 90 es el más antiguo de todos. Fue escrito por Moisés, ¿verdad? Moisés. No Moisés, Moisés. Muy bien. Luego, hermanos, después tenemos el tercer libro. Ese tercer libro abarca del 73 al 89 y se le llama Los Salmos de Asaf y otros. El tercer libro o la tercera sección de Salmos lo escribe Asaf y otros autores. La mayoría de estos salmos tratan sobre la fe y el juicio de Dios. El juicio de Dios. También existe otro autor que se llama Etán. Solo escribe un salmo en esta sección, es el 89. Muy bien. Pasamos al número 10, por favor. Número 10. Los cánticos graduales o de peregrinación se cantaban durante las peregrinaciones a Jerusalén. También se les conoce como salmos de ascenso o salmos de subida. Estos salmos, que son los salmos 120 al 134, los salmos de subida o peregrinación. Y según las tradiciones judías, cuando iban a Jerusalén a adorar o al templo, iban cantando alguno de estos salmos, hermanos. Algunos creen que cuando Jesús y su familia, cuando él era un adolescente, fueron al templo, cuando iban, la tradición era que cantaran uno de estos salmos. Jesús se sabía salmos. Por supuesto, es el autor. ¿Cómo no vas a saberlo, verdad? Número 11. El libro 5 concluye con una serie de salmos de, anótenle, alabanza. Todo el libro 5 son alabanza al Señor. El libro 5, con diversos autores, también se le conoce como cantos graduales. El tema es alabanza, el cumplimiento de Dios, el cumplimiento de sus maravillas, de su palabra, ¿verdad? Hay un salmo que es el salmo más grande, es el capítulo más grande de toda la Biblia. ¿Sabe cuál es? El 119. Es el salmo más grande de toda la Biblia y por ende el capítulo más grande de toda la Biblia. Ahora, en los salmos, escúcheme bien, en los salmos no le decimos capítulo, salmos capítulo tal, no, porque no forma parte de una carta o de un libro, sino son himnos, son cantos. Por eso es que decimos Salmo 5, Salmo 10, Salmo 20, no le decimos capítulo, sino salmo y luego el número. El Salmo 119 es el salmo más grande de todo el libro de los Salmos. Y si pudiera ser capítulo, como está enumerado, sería el más grande de todos. Ese salmo se cree que lo escribió Esdras también. Todo el salmo trata acerca de la Biblia. Contiene referencias de la Biblia o de los testimonios. Vamos al Salmo 119 bien rapidito, ya vamos avanzando. Salmo 119. Vea que tiene 176 versículos. El Salmo 119. ¿Sí están ahí? Vayan todos al Salmo 119. Van a ver ustedes que dice excelencia de la ley de Dios. ¿Sí o no? Luego tiene una palabrita rara. ¿Qué dice ahí? Alef. Y luego después del versículo 8 dice Bet. Y luego después del versículo 16 dice muy bien, ¿qué es eso? ¿Qué son esas palabritas raras que aparecen ahí? Bueno, el Salmo 119
contiene el alfabeto hebreo. Es como decir A, B, C, D, E, F, G. ¿Quiere usted aprenderse el abecedario hebreo? Apréndase estos, Aleph, Bet y todos los que aparecen ahí. Están divididos. Ahora, ¿por qué están divididos así? Bueno, en la Biblia hebrea los acomodaron de tal manera que cada sección dividida empieza con esa letra el primer versículo. Por eso era más fácil memorizarse el Salmo 119, que está grandísimo, porque por el abecedario empezaba la sección, cada sección empieza con la letra correspondiente. No sé si me estoy explicando. Por eso es que está dividido no en el español, por supuesto, pero en el hebreo así está acomodado. Cada versículo contiene, excepto algunos pequeños que no, pero la gran mayoría de versículos mencionan algo de la ley que tiene que ver con la Biblia. Mire, por ejemplo, versículo número 1, Salmo 119, 1, véanlo ahí. Bienaventurados los perfectos de tu camino, los que andan en la ley. Cuando se refiere a la ley es la Biblia. Número 2, bienaventurados los que guardan ¿tus qué? Testimonios. ¿Cuáles son los testimonios de Dios? La Biblia. 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, se refiere a la Biblia, y así sucesivamente. Más del 90% de este salmo tiene una referencia a la Biblia, el Salmo 119. Vamos a llenar nuestras hojitas, por favor. Número 12. Cada libro que componen el Salterio finaliza con una doxología. Doxología. ¿Qué será eso de doxología? Doxología. Bueno, es como decir, hermanos, una fórmula de alabar al Señor. Es una alabanza a Dios. ¿Ok? Una doxología es una forma o una fórmula de alabar a Dios. Unas palabras dichas en alabanza a Dios. Eso significa doxología. Número 3, Romano en sus hojitas. Se le atribuyen 73 salmos. ¿A quién? A David, póngale ahí. A David se le atribuyen 73 salmos. Número 14. Dos grupos de autores de salmos fueron los hijos de Coré y, anótele ahí, Asaf. Asaf. Estos eran los dos grandes músicos de los tiempos de David y parte de Salomón. Coré y Asaf. Qué tremendos directores del coro. Cantaban, tocaban, componían, consagrados al Señor. Y así debe de ser cualquiera que canta a Dios, especialmente en un grupo, en un coro, debe de hacerlo dignamente. Amén, hermanos. Número 15. Al único salmo que se le atribuye la autoría de Moisés es el Salmo 90, exactamente, ya aprendieron. 16. Además de David y Salomón, otros autores individuales son, dígame uno, ya mencioné varios, aparte de David y de Salomón, ¿quién más escribió un salmo? Esdras, sí, ¿quién más? Yo les dije Esdras, el Salmo 119, pero de los que acabo de mencionar, que tienen hijos y que eran cantores. Coré y Asaf, cualquiera de ellos, póngale. Son autores individuales, son Asaf, puede ponerle Coré, puede ponerle Moisés, también cualquiera la respuesta es correcta. Número 17. El periodo de los salmos abarca aproximadamente, yo les dije, ¿cuántos años? 900 años. Un periodo aproximado de 900 años, desde que se escribió el Salmo 90
hasta que se escribió el último de los salmos, un tiempo aproximado de 900 años. Qué tremendo tesoro tenemos en nuestras Biblias. Número 18. Surgieron de contextos, o sea, los salmos surgieron de contextos vitales como batallas, coronaciones, y puede ponerle usted ahí momentos de crisis, exilio, peregrinaciones, puede poner cualquiera de esas cosas, porque si usted busca el momento histórico en el que se escribieron esos salmos, usted va a darse cuenta que eran momentos de crisis, momentos de alegría, momentos de peregrinación, momentos de diferentes índole. Entonces puede ponerle usted ahí, puede ponerle exilio, crisis, peregrinaciones, adoraciones. Número 19. El salmo más largo es el 119, dedicado a exaltar ¿qué les dije? La ley o la palabra de Dios. La ley de Dios o la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 tiene que ver. Y ya le dije, yo declaré una vez, ¿verdad? Que el que quiera un día, cuando Natalia tenga 20 y tantos años y que quiera alguien tratar, el Salmo 119 de memoria. Claro que sí. Hermano John, le paso el tip para que ahí usted tiene dos. hermano Leónidas, que le digan el Salmo 119, usted tiene 3. En hebreo. Número 20, acabamos con la hojita. Los imprecatorios, eso no les mencioné, pero los voy a mencionar a continuación. Los imprecatorios. ¿Qué es eso de imprecatorio? Bueno, déjeme decirle que dentro de los salmos hay una sección o un tipo de salmo que se llama imprecatorio. ¿Qué es eso? Bueno, es cuando el salmista ora a Dios para que vengue por sus enemigos. Hazme justicia, Señor. Castígalos con el furor de tu ira. Derrama tu poder sobre. Eso es un salmo que se le llama imprecatorio. Este salmo pide entonces, como digo, por venganza, para que se pueda Dios hacer algo por la situación. Me ofendieron. Y este salmo se debe entender esto, hermanos, de que nuestra no es la venganza. ¿Se tiene que vengar el cristiano? No. Tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Dios es el que se encarga de hacer justicia a sus hijos, hermanos. Por eso uno clama como los salmos: Señor, hazme justicia, tú has visto mis manos limpias, que yo lo he hecho, Señor, sin ningún mala intención y me han pagado mal. Me dijeron de cosas, me hicieron cosas. Señor, toma el control, calma a esas personas. Esos son salmos imprecatorios donde se pide el castigo sobre sus enemigos o el juicio sobre sus enemigos. Póngale allí en el 20, por favor. El juicio o el castigo sobre sus enemigos. Déjeme de darle algunos datos para concluir. El salmo más largo, dije, 119. Y ya les dije, es un acróstico del alfabeto griego dedicado a exaltar la ley de Dios. El salmo más corto. No. El salmo más corto. 117, que contiene solo 2 versículos. También pudiéramos decir que es, si lo llamáramos capítulo, el capítulo más chiquito. Aprendas el Salmo 117 y va a poder presumir que se aprendió un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Ahora, el Salmo central o la mitad. ¿Cuál es la mitad o el corazón de la Biblia? Es el Salmo 118. El Salmo 118, el versículo que contiene el centro de la Biblia o la mitad, es llamado el corazón de la Biblia precisamente, y contiene esta frase: mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Ese es el centro de la Biblia. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿Cuáles son algunos salmos imprecatorios? Miren, nada más vamos a ver uno bien rapidito. El Salmo 58. Vaya por favor al Salmo 58. Salmo 58. Mire cómo dice este salmo. Dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Versículo 6 dice ahí, fíjese lo que dice el Salmo de David. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. ¿Sí ve cómo está pidiendo David que Dios haga justicia, que Dios traiga su juicio? Este salmo es una oración para que Dios les haga pedazos, para que Dios obre grandemente. El Salmo 137 es otro ejemplo, mire. Salmo 137. Yo lo leo, Salmo 137. Si usted puede ir, vaya. El 137 dice así. Versículo número 7. Salmo 137, 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos diste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y usted puede ver ahí, Dios recibiendo una oración para que Dios obre en justicia. Versículos más atrás también lo puede notar. Por último, quiero decirle, hermanos, que cada salmo contiene un mensaje especial para nosotros. Comenzando con el primero. El Salmo 1, donde comenzamos. Con esto quiero terminar. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire cómo este salmo medita, hace reflexionar a nosotros. Y solo es un ejemplo. Dice aquí, bienaventurado. Esa palabra es dichoso, feliz, gozoso, plenamente gozoso. ¿Quién? ¿Quién es ese? Dice aquí, el que no estuvo en consejo de malos. El que no anduvo en consejo de malos. Ese es bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? El que no anda en el camino de los pecadores. Bienaventurado. Observa aquí que el consejo, esta palabra quiere decir filosofía, cosmovisión, aceptar los valores del mundo, el materialismo, el sálvese quien pueda, todo lo malo que este mundo ofrece. Eso es el consejo de los malos. Vas a ser bienaventurado cuando dejes ese consejo de los malos. Y luego dice el camino de los pecadores. La palabra camino en el hebreo derek quiere decir patrón de conducta. Patrón de conducta. Claramente dice el que ni anduvo en camino de pecadores. ¿Qué es camino de pecadores? El patrón de su conducta, cómo viven. ¿Sí ha visto cómo el mundo está de cabeza, hermanos, hoy en día? Bienaventurado, dichoso y feliz el que no anda en esos consejos, en esa sabiduría terrenal que solo busca adorar a Satanás. Bienaventurado aquel que no anda en esos hábitos pecaminosos. Y usted ya sabe cuáles. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor quiere decir, hermanos, en el hebreo lis, es alguien que se sienta a burlarse activamente de lo consagrado y sagrado. Es alguien
Cuando dice silla de pecadores se ha sentado, escarnecedores se ha sentado, perdón, quiere decir alguien que peca deliberadamente. Aquellos que se burlan de Dios, de la Biblia, de la iglesia. Bienaventurado serás si te apartas de todas esas personas. Todavía yo hablaba con una hermana estos días, con mi esposa, ¿verdad? Fuimos a visitar a una hermana y yo le decía, mira, aléjate de las malas amistades. Aléjate de ese consejo que te dice, no hombre, ¿para qué tanta iglesia? No, son exagerados. No, mira, vámonos, una no es ninguna, vamos a echar a la disco, vamos a bailar, ¿qué tiene? Un ratito, vamos a bailar, no tiene nada de malo. Hombre, deja ahí. Ese es el consejo de malos. Déjalo y serás bienaventurado. Nada más, un solo versículo contiene grandes enseñanzas para nosotros. Un solo versículo del Salmos. Bienaventurado. Y si pudiéramos poner nombres, bienaventurada Daniela, bienaventurada Anaí, bienaventurado Diego, quien sea, que no anduvo o que no anda siguiendo el consejo de los mundanos, ni sus filosofías. Bienaventurado es Luca, que no anda como los mundanos, como los perversos hijos de Satanás. Bienaventurado. Bienaventurado es el hermano Leo, que no anda de acuerdo con los que se burlan de Dios, con los que blasfeman, con los que se sientan en esa silla escarnecedora. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Yo le animo a que lea los salmos. En la parte de atrás le puse un breve resumen de todo lo que vimos. Salmos 150 salmos, los 5 secciones en los que se divide los salmos, algunos autores y algunos datos interesantes del libro de los salmos. Lea, yo le animo a leer un salmo diario. Un salmo diario le va a animar. Le va a animar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por darnos este tesoro maravilloso de los salmos. Salmos que han animado a tus hijos a través de los siglos.